Hola, hoy día vamos a ver los problemas de trigonometría que fueron tomados en Excelencia 2026-1. En este problema vamos a ver que nos dan un dato, tangente más secante igual a 4 y nos piden el valor de 8 veces la secante menos la tangente. Entonces vamos a recordar que existe un triángulo en el tema de resolución de triángulos que tiene estos lados, ¿no? Tangente de alfa, 1 y la secante. Haciendo el teorema de Pitágoras, digamos a que la secante al cuadrado es 1 más tangente al cuadrado. Por lo tanto, se llama identidad pitagórica, ¿no? Secante al cuadrado igual a tangente al cuadrado más 1. De acá vamos a operar y voy a pasar la tangente al cuadrado a restar. Secante al cuadrado menos tangente al cuadrado es igual a 1, por lo cual yo puedo aplicar acá una diferencia de cuadrados. Aplicando diferencia de cuadrados, si yo asumo que este valor es un valor A, entonces para que me dé 1, la suma tendría que ser 1 sobre A. Por lo tanto, vamos a concluir que si tengo la diferencia igual a un valor, pues la suma va a ser igual a su recíproca, ¿no? 1 sobre A. Entonces, aplicando eso en el problema, me dicen que la secante más la tangente es igual a 4, entonces la secante menos la tangente va a ser un cuarto. Entonces nos piden calcular 8 veces la secante menos la tangente será 8 veces un cuarto, ¿no? Y la respuesta va a ser igual a 2. En el siguiente problema me dan la tangente de alfa y la tangente de beta y me piden 4 veces tangente de 2 alfa más beta, ¿no? Acá tenemos que saber nosotros los ángulos compuestos, porque acá me está dando una suma. Pero también tenemos que saber el ángulo doble porque tengo 2 alfa, cuando como dato tengo solamente la tangente de alfa. Entonces vamos a recordar que el ángulo doble para la tangente es tangente de 2 alfa igual a 2 tangente de alfa sobre 1 menos tangente al cuadrado. Y para ángulos compuestos, la tangente de la suma va a ser tangente acá de la suma entre 1 menos tangente del producto de ellos dos. Entonces vamos acá a resolver 4 tangente 2 alfa más beta. Primero vamos a hacer la tangente 2 alfa. Como conozco la tangente de alfa igual a un séptimo y por ángulo doble tenemos la fórmula, vamos a reemplazar. Sería 2 veces un séptimo sobre 1 menos un séptimo al cuadrado. Acá operamos, sería 2 séptimos, acá reemplazando, mejor dicho, operando en la parte inferior, sería 48 sobre 49, se van a simplificar y me va a quedar 14 sobre 48, que simplificando será 7 sobre 24. Por lo tanto, la tangente de alfa va a ser 7 sobre 24. Ahora, para hallar lo que me están pidiendo, vamos a aplicar fórmulas del ángulo compuesto. Tangente 2 alfa más beta va a ser tangente 2 alfa más tangente de beta sobre 1 menos el producto de la tangente. Estoy aplicando esta fórmula del compuesto. Conocemos 2 alfa, conocemos beta por el dato. Por lo tanto, solamente es cuestión de reemplazar la suma entre 1 menos el producto de ellos dos. Operando toda esta expresión me va a salir igual a un medio. Por lo tanto, a reemplazar en lo que me están pidiendo va a ser 4 veces un medio, la respuesta va a ser igual a 2. En el problema número 56 me dicen un triángulo ABC, B vale 60 y me dan que el lado B vale 3 raíz de 2. Además me dicen que C vale 3 más raíz de 3 y me piden calcular el ángulo C. Vamos a graficar, B vale 60, el lado B opuesto L es 3 raíz de 2, L es el ángulo que me están pidiendo y su lado opuesto C es 3 más raíz de 3. Por lo tanto, vamos a aplicar acá teorema de senos. ¿Cuándo aplico el teorema de senos? Cuando tenemos dos ángulos y sus respectivos lados correspondientes. Frente a 60 está 3 raíz de 2 y frente a x está 3 más raíz de 3. Por lo tanto, me dice el teorema de senos que un lado se puede comparar, es proporcional al seno de su ángulo opuesto. A es al seno de A, como B es al seno de B y como C es al seno de C. Y eso es igual a 2 veces el circunradio. Ahora, por el teorema de senos también yo voy a aplicar, voy a decir que 3 raíz de 2 es al seno de 60, como 3 más raíz de 3 es al seno de x. Operando tendríamos esto de acá, ¿sí? Seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Por lo tanto, él va a pasar a multiplicar y tendremos nosotros que el seno de x va a ser raíz de 3 por 3 más raíz de 3 sobre 2 por 3 raíz de 2.
Solamente hemos reemplazado el seno de 60 como raíz de 3 sobre 2 y hemos pasado a multiplicar. Esta es mi expresión. Sigo operando. Acá sería 6 raíz de 2. El raíz de 3 ingresa. 3 raíz de 3 más 3 sobre 6 raíz de 2. Ahora, vamos a racionalizar por raíz de 2 y por raíz de 2. Por raíz de 2 sería 2 por 6, 12. Y por raíz de 2 sería 3 raíz de 6 y 3 raíz de 2. Sacando tercia sería raíz de 6 más raíz de 2 sobre 4. Pero vamos a recordar que el triángulo de 15 y 75 tiene justo estos valores. Raíz de 6 más raíz de 2 frente a 75, frente a 15 raíz de 6 menos raíz de 2 y la hipotenusa vale 4. Por lo tanto, comparando el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, el opuesto de raíz de 6 más raíz de 2 es 75. Entonces, él va a ser el seno de 75, por lo tanto, x va a ser 75. Respuesta sería 75 grados. La 57 me dicen un triángulo tiene por lado 3 números impares consecutivos. ¿Listo? Entonces, antes de continuar, vamos a recordar un poquito el teorema de cosenos. ¿Cuándo aplico el teorema de cosenos? El teorema de cosenos se aplica cuando tenemos 3 lados y un ángulo nada más. Por ejemplo, si yo tuviera el ángulo A y tengo los 3 lados, yo puedo decir que A al cuadrado es igual a la suma de los otros dos, B al cuadrado más C cuadrado, menos el doble producto de ellos dos, 2 veces B por C, por el coseno del ángulo opuesto al lado que tomé acá. ¿Sí? Y así van a ser para los 3 lados. Entonces, ahora sí vamos a graficar. Vamos a decir que tenemos un triángulo y tenemos 3 lados impares consecutivos, ¿no? Lados impares, si él vale A, el siguiente impar va a ser más 2. Es como si fuera 3, el siguiente impar es 5, porque le hemos sumado 2. Y si es 3, el impar anterior será 1. 2 menos porque avanzan de 2 en 2 los números impares. Ahora, el ángulo mayor es 120, por lo tanto, él va frente al lado mayor. Entonces, él vale a más 2, acá lo vamos a poner a menos 2 y A. Ahí están los 3 lados. Entonces, vamos nosotros a aplicar el teorema de cosenos. Conozco solo 120, así que voy a decir A más 2 al cuadrado es igual a menos 2 al cuadrado más al cuadrado menos 2 veces el producto de ellos dos. A menos 2 por A por el coseno de 120. Pero hay que recordar que cuando tenemos ángulos suplementarios, ¿no? O sea, ángulos que suman 180, sus cosenos se diferencian en el negativo. Por lo tanto, el coseno de 120 es menos coseno de 60, porque ellos dos suman 180. El coseno de 60 es un medio, con el negativo será menos un medio. Por lo tanto, el coseno de 120 es menos un medio. Vamos a seguir operando. Acá hacemos el binomio al cuadrado, el primero al cuadrado, el doble producto, el segundo al cuadrado, el primero al cuadrado, el doble producto, el segundo al cuadrado, menos, acá reemplazamos el que vale menos un medio. Se van a eliminar términos iguales, se van a eliminar, el 2 con el 2 también se va a eliminar, y me va a quedar 8. ¿Por qué 8? Porque acá hay 4 positivo, acá hay 4 negativo, cuando va al otro lado va a sumar, sería 8. Me quedo aquí un A al cuadrado más este producto de A menos 2 por A. Sigo operando por propiedad distributiva, él pasa a multiplicar, sumamos acá, ¿no? Este menos 2 viene acá, por eso se vuelve 10, simplificamos el valor de A y me queda, simplificamos la mitad también, me queda que A vale 5. Entonces, tendríamos nosotros los lados, ¿no? Él sería 7, él sería 3 y él sería 5 con el ángulo de 120. La respuesta me dicen la suma de los lados sería 3 más 7, 10 más 5, 15.